Hola compañeros, nosotros somos el grupo número 1 y tenemos a cargo el tema funciones compuestas. Nuestro grupo está integrado por 6 chavas: María José Calderón Vázquez, Adriana Marcela Gregorio García, Brenda Edith Hernández Loyo, por María Lizeth Ramírez Pascual y Coraima Arlet Romero Montiel, y su servidora Nicté María Rosas Ayala. Una función compuesta es una función que está formada por la composición de dos funciones, es decir, la función resultante le aplica a una x una función de primer lugar y a este resultante se le aplica una nueva función. Para formar una función compuesta hay que tener dos funciones, las cuales serían g y f, que puedan formar una nueva función, de manera que la variable dependiente de g sea también la variable independiente de f. Para comprender mejor el tema vamos a empezar por imaginarnos que se tiene una variable z, función de una variable y esta a su vez puede ser expresada en términos de otra variable x. Entonces, podríamos estar interesados en expresar la variable z directamente en función de x. Cantidad y está relacionada con x a través de la función g. Si la cantidad z está relacionada con y a través de la función f, entonces se está estableciendo una relación de z con x, y la sucesión de operaciones que hay que hacer primero es obtener la imagen de x a través de g. Esta es y igual a g de x, y a esta obtenemos su imagen a través de f. Este valor es f evaluada en g de x. Hemos compuesto f con g. Es decir, que x entrase en una máquina, le aplicase la función f y obtuviese f de x, y posteriormente ese resultado en f de x entrase en la máquina g, le aplicase la función y al final el resultado sería g de f de x. Se pueden escribir 4 maneras diferentes las composiciones. Está f composición g composición f, y también se pueden escribir con las mismas funciones, que sería f composición de f y g composición de g. Bien, entonces vamos a realizar una función que es 5x más 3 y 2x más 1. La composición se escribe f, un circulito, y g por x, y se empieza de tal manera que f la ponemos de este lado, evaluado en g de x. El siguiente paso es reemplazar g. Entonces, como la función de f es 5x más 3, se pone el 5 y en vez de escribir g, nada más ponemos unos paréntesis más 3. Y lo que toca hacer ahora es reemplazar por el valor de g, que en este caso sería 2x más 1. Y luego comenzamos a multiplicar de tal manera que 2 por 5 es igual a 10x. 5 más 1 por 1 es igual a 5, menos 5,
más 3, que solo se copia. Y ya esto sería igual a 10x menos 2, porque sabemos muy bien que signos contrarios se restan. Entonces nuestra composición quedaría f por g de x es igual a 10x menos 2. Y este sería el primer resultado. Bien, entonces tocaría el ejercicio número 2, que es G composición de F, que lo hacemos de la misma manera en la que hicimos el primer ejercicio. Solo que en este caso, en vez de X, vamos a reemplazar los datos de F, que es lo contrario de este ejercicio. Entonces, se escribe G delante, luego F, X, y luego ya reemplazamos lo que es esto. Escribimos la función, que es 2, y en vez de la X escribimos los paréntesis, y más 1. Ahora reemplazamos la X por la función de F, que es 5x más 3. Entonces lo que ahora toca hacer es resolverlo, que queda de la siguiente manera. 2 por 5x es igual a 10x. 2 por 3 son 6. Como el mayor es positivo, entonces se escribe el signo más y se le cambia de signo, que es menos 1. Entonces el resultado es 10x, signos contrarios se restan, entonces queda 5. Y esta es nuestro resultado. O sea, igual a nuestro resultado es G composición de F es igual a 10x más 5. Entonces ese sería el segundo ejercicio. Bien, entonces nos toca hacer el tercer ejercicio, que es F composición F. Y se tiene que esto sería igual a F X. Entonces nos toca que reemplazar para estos ejercicios son el mismo procedimiento que se ha venido haciendo en los anteriores. Entonces 5, que es la función de F, en vez de esta X sabemos que se escriben los paréntesis y colocamos el más 3. Y ahora se reemplaza la X por la función de G, que es 2x más 1. Entonces, sabemos que luego de esto nada más queda resolver la operación, que 5 por 2x es igual a 25x. Perdón, aquí es 3. Me confundí, lo siento mucho. Entonces ahora sí queda 5 por 3 da 15, que ahora sí es 15. Entonces es 15 y se escribe el más 3. Por eso es de que 5 por 2x da 25 y 5 por 3 da 15 y el 3 pues nada más se copia, entonces ya quedaría así. 25x, signos iguales se suman, entonces es igual a 18. Y ya la composición nos quedaría F composición F de X es igual a 25x más 18. Este es el tercer ejercicio de F composición F. Bien, entonces toca hacer el último ejercicio, que es G composición de G.
Sabemos que es el mismo procedimiento, solo cambia las sustituciones. Entonces, como esta es de G, la de G es 2x más 1. Sabemos que se escribe 2 y en vez de la x escribimos los paréntesis y el más 1. En este caso sabemos muy bien que como es G de G, se vuelve a escribir la función de G. Entonces queda 2x más 1. Sabemos que después de esto lo que sigue es resolver la operación. Entonces sabemos que 2 por 2x es igual a 4x, 2 por 1, 2, y se escribe el 1, que sabemos que se le cambia de signo. Entonces, esto da igual a 4x, signos iguales se suman, entonces da menos 3. Entonces, la composición de G es G, composición de G es igual a 4x menos 3. Y es así entonces como se resuelven los ejercicios de funciones compuestas. Bien, continuando con el tema, voy a dar otro ejemplo usando las mismas composiciones, que es F composición G, G composición F, F composición F y G composición G. Bien, voy a empezar con F composición G. Para eso necesitamos F de G de X. Empezamos a trabajar, ponemos la función de F, esa va de primero, pero ya no ponemos X, sino que paréntesis. Y en el paréntesis agregamos esto, que es G de X, 3 menos X. Y empezamos a trabajar. 3 al cuadrado es 9. El doble del doble de 3 por X es 6X menos X por X es X al cuadrado. Ahora se copia esto. Entonces aquí tenemos que resolver los términos semejantes y pues ya lo copiamos nada más que ordenado. X2 menos 6X y 9 menos 3 es 6. Entonces F composición G es igual a X menos 6, X más 6. Ahora seguimos con G composición F. Entonces sería G de F de X. Y empezamos a trabajar. Ponemos de primero la función G, que es 3 menos paréntesis, y ponemos función de F en el paréntesis, que es X al cuadrado menos 3. Y empezamos, copiamos el 3 y menos por más da menos X al cuadrado más 3. Entonces esto quedaría así. Menos X al cuadrado, más por más da más 6. Y entonces nuestra composición quedaría así. G composición de Fx es igual a menos X al cuadrado más 6.
Bien, continuamos con f composición f y empezamos a trabajar f de fx, que es igual. Colocamos paréntesis al cuadrado menos 3 y volvemos a poner esta función adentro del paréntesis. Bien, ahora trabajamos este binomio y x al cuadrado por x al cuadrado es x cuarto menos el doble de 3 por x es 6x al cuadrado. Ahora 3 por 3 es 9 menos 3 igual. Entonces tenemos que trabajar los términos semejantes. Sería x al cuadrado menos 6x x cuartos menos 6x al cuadrado más 6. Y esta sería nuestra composición de ff más 6. Esa es nuestra respuesta. Toca composición g. X es igual a g de gx. Colocamos 3 menos paréntesis y volvemos a colocar la misma función adentro del paréntesis y trabajamos. Menos por más da menos 3 más x. Entonces tenemos que deshacernos. Más por menos da menos, entonces estos desaparecen y queda x. Entonces nuestra respuesta es composición g x es igual a x. Veamos más precisamente su definición. Sea f y g dos funciones, se define la función compuesta de que f con g a la función denotada f circulito g, definida como f en g de x. El valor de la función compuesta en x es igual f evaluada g en x. Les recuerdo que tenemos que determinar primero el valor de g de x y luego se encuentra el valor de f en g de x. Las dos evaluaciones deben de estar bien definidas y ser un número real. El dominio de la función compuesta es el conjunto de todas las x de g, tales que g de x pertenecen al dominio de la función. Recordemos que son las x del dominio de g, tales que g de x pertenecen al dominio de la función. Recordando entonces que si g de x es un número en el dominio de f, entonces es posible evaluar f en g de x. Bien, ahora vamos a ver el siguiente problema, que dice calcular la composición de estas dos funciones, que son f de x igual 3x más 3 y la otra función es g de x igual raíz cuadrada 3x, y nos pide encontrar f composición g evaluado en el punto 3. Lo primero que hay que hacer es encontrar la función f composición g de x, evaluar f en g de x. El siguiente paso es sustituir aquí, empezando con f. En este caso vamos a la función de f. F nos dice que la función de f es igual a 3x más 3.
En este caso, la X van a ser paréntesis. Y G de X. G es igual raíz cuadrada 3X. Entonces es lo que vamos a colocar acá, entre medio de los paréntesis. Perdón, raíz cuadrada 3X. Bien, aquí podemos eliminar los paréntesis de esta manera. 3 raíz cuadrada 3X. En realidad no es necesario esto. Más 3. Como pueden ver, aquí se quitaron los paréntesis. Y nos quedó este resultado. Ahora es encontrar lo que nos están pidiendo acá, ¿verdad? Es F composición de G, F composición G evaluado en el punto 3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es de que lo primero que hicimos, nuestro resultado fue este. Ahora este lo vamos a colocar acá. Y decimos 3 raíz cuadrada 3x más 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bien, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. 3 raíz cuadrada 3. En este caso no se va a colocar x. En este caso se va a poner un paréntesis. Y más 3. Bien, como este es el punto que vamos a evaluar, entonces colocamos 3 donde pusimos los paréntesis. Ahora lo vamos a resolver. Nos queda así. 3 por 3, 9. Raíz cuadrada de 9 más 3. Como bien, la raíz cuadrada de 9 sabemos que es 3. Entonces sería 3 más 3. Esto es igual a 9 más 3. Se hizo aquí la operación 3 por 3 es 9 más 3. Entonces nos sale el resultado 12. Eso es lo que estábamos buscando. Compuesta es una función formada por la composición o aplicación sucesiva de otras dos funciones. Entonces podemos decir para concluir que las funciones dadas f y g son compuestas y la denotación es f contenida g, y esto está definido, y el dominio es el conjunto de todos los números x.